La curación de la enfermedad. ¿Por qué muchas veces escuchamos decir que la enfermedad es una ilusión de la mente? Hay momentos en los que el cuerpo parece gritar más fuerte que el espíritu. El dolor, el cansancio, la enfermedad parecen convertirse en todo lo que somos. Muchachos, aquí los invito a mirar más allá. No reconocer la enfermedad no significa negar el dolor, el miedo o el desánimo que esto nos provoca. Significa no aceptarla como una verdad definitiva sobre ti mismo. La enfermedad es un error de percepción y surge cuando nos sentimos separados del Creador y cuando nos olvidamos de cuidar el cuerpo que tenemos. Cuando olvidamos que nuestra esencia es espiritual, es eterna, intacta. El cuerpo es el que sufre, pero el alma no se enferma. Entonces, ¿qué significa negar la enfermedad? Significa no alimentarla con miedo, con pensamientos de culpa, con la convicción de que es algo impuesto por Dios. Dios no impone límites, la mente en cambio sí lo hace. La curación no se produce luchando contra lo material, sino reconociendo la integridad espiritual que ya existe más allá del síntoma. Aquí te invito a hacer un cambio de percepción. No veas el síntoma como una verdad absoluta. No te identifiques con lo que el cuerpo está experimentando. No creas que la enfermedad define quién eres. Tu esencia, tu espíritu, tu alma es íntegra, eterna, inviolable. Esta integridad no se ve afectada por el dolor físico, ni por la enfermedad, ni por la fragilidad del cuerpo. Te hago una pregunta. ¿Cuándo estás haciendo lo incorrecto con tu propio cuerpo? ¿Cuándo le das poder al síntoma? ¿Cuándo empiezas a alimentar el miedo? ¿Cuándo empiezas a sentirte vulnerable o incompleto? Y es precisamente en este cambio de percepción que comienza la verdadera sanación. No es una curación que arregla el cuerpo, es una curación que te hace, que te recuerda quién eres. Eres un espíritu y posees la clave de la curación. Solo tienes que invocarla al espíritu que reside en ti. El cuerpo puede mejorar o no. Eso no es lo fundamental. Lo importante es que la mente recupere la paz. Y la paz es la verdadera sanación. No es una invitación a ignorar el cuerpo. Es una invitación a no reducirte a tu cuerpo. Tú no eres solo un cuerpo. Cuando desplazas la percepción del cuerpo al espíritu, algo se disuelve en ti. Cuando llegas a este punto es cuando el dolor ya no es un enemigo, sino un mensajero que te recuerda que has olvidado quién eres. Y la curación se convierte en un retorno hacia la fuente. Es una reconciliación con tu verdadera naturaleza. A este punto, la pregunta es inevitable. ¿Cómo podemos comunicarnos con nuestro cuerpo? Escuchándolo sin miedo. No te preguntes por qué me duele, sino qué quiere mostrarme mi mente a través de este cuerpo. Hablándole con amabilidad, el cuerpo responde a la calma. Puedes decirle, te siento. Puedes relajarte. Lleva luz donde hay tensión. Respira profundamente y encuentra en tu interior el punto de dolor, no para eliminarlo, sino para iluminarlo. Dale las gracias. Gracias por lo que me muestras.
Gracias porque me ayudas a recordar que no soy solo un cuerpo. El cuerpo se relaja cuando ya no está en guerra con la mente. Y esa relajación, la curación, encuentra su espacio. No porque hayas luchado contra lo material, sino porque has reconocido tu naturaleza espiritual. La sanación es un regreso a la fuente, una reconciliación con lo que realmente eres, un espíritu que está haciendo esta experiencia aquí en la tierra. Gracias por escuchar mi canal. Suscríbete si aún no lo has hecho y dame like si este video te ha gustado. Hasta la próxima.